Saludos, mi nombre es Cruz Delgado y me tocó exponer acerca de la conversión de sociedades. La conversión o consolidación de sociedades es consecuencia del desarrollo económico que procede de la combinación de empresas, las cuales, al estar regidas por el mismo control, constituyen finalmente una entidad económica con características y necesidades semejantes de una entidad jurídica independiente. La consolidación resulta de agrupar estados financieros de diferentes entidades en uno solo, siempre y cuando se incluya sociedades de las cuales se poseen más de 50% de sus acciones ordinarias en circulación. Las sociedades controladas son las sociedades que poseen más de un 50% de las acciones ordinarias en circulación de otras sociedades. Por su parte, las entidades subsidiarias son aquellas cuya mayoría de acciones ordinarias en circulación son propiedad de la sociedad. Consecutivamente, la consolidación se produce entre estados financieros de sociedades controladas y entidades subsidiarias. Un balance general que muestra el costo de las inversiones hechas en una empresa subsidiaria indica además la situación económica y financiera de la empresa matriz en un momento determinado correspondiente jurídicamente a esta última sociedad. Sin embargo, el balance no permitirá apreciar el resultado de sus ejercicios y sus etapas de situación en forma conjunta. Mi nombre es Daisy Delgado y les voy a hablar sobre las etapas de la conversión de sociedades. Está formada por las etapas jurídicas y por las etapas contables. Jurídicas es la redacción y registro del acta constitutiva de la nueva empresa. Contable. La etapa contable comprende todos los registros en los libros de las empresas involucradas y la apertura en los libros de la nueva sociedad. Y esta comprende ajustes en los libros de la empresa, que es donde las empresas presentan los estados financieros para someterlos a un análisis profundo. La distribución del saldo de la cuenta transitoria. Esto, si se trata de una SNC, la distribución será según los estatus del saldo neto resultante de los ajustes registrados. El cierre de las cuentas particulares. Esto se produce a cerrar las cuentas particulares de cada uno de los socios contra la cuenta capital. El cierre de las cuentas valorativas. Este se procederá al cierre de las cuentas valorativas del activo fijo contra las cuentas que están valuando, de tal forma que la nueva sociedad reciba los activos fijos por su valor neto, costo de depreciación acumulada. El cierre de cuentas de activos. Se abonan en una cuenta el valor ajustado cargando a una cuenta de carácter transitorio que se denominará con el nombre de la nueva empresa. El cierre de las cuentas de pasivo. Al igual que el paso anterior, se debe corregir una a una las cuentas del pasivo con abono a la cuenta transitoria, que es igual al nombre de la empresa. La nota. Si está abierta la cuenta provisión, para las cuentas dudosas se cierra en este paso. El cierre de las cuentas de capital. Se cierran los libros de la empresa o empresa dependiendo si es fusión o conversión. El saldo de las cuentas utilizadas en los puntos anteriores deben coincidir con el de las cuentas de capital, cerrándose unas contra otras. La apertura de los libros de la nueva empresa es donde se hacen los ajustes de apertura normal por el valor del capital social establecido y luego se hace el traspaso de todos los valores de la sociedad cerrada. Y por último, la preparación del balance de apertura. Es donde se debe preparar un balance general de la nueva sociedad a la fecha de apertura. Saludos, mi nombre es Cruz Delgado y en esta oportunidad hablaremos un poco acerca de la fusión de sociedades. La fusión de sociedades consiste en la transmisión del patrimonio de una o varias sociedades a otra sociedad por medio de la absorción por parte de una sociedad. La fusión es una operación por la cual las sociedades pueden aumentar su producción o penetrar en mercados nuevos. La fusión puede tener varios objetivos,
la búsqueda de mayor eficiencia económica o de un poder sobre el mercado. Una diversificación, un despliegue geográfico sobre todos los mercados, la obtención de sinergias financieras o para la investigación de desarrollo. En otras palabras, la función es la unión jurídica de dos o más sociedades mercantiles, es decir, dos o más empresas constituidas jurídicamente como entidades diferentes. Deciden unirse para crear una empresa o que una de las existentes crezca. En el caso de que una de las empresas en cuestión sobreviva, se le denominará función. Y a las empresas que desaparecen se les llamarán fusionadas. También se da el caso de que todas las empresas involucradas desaparezcan como entidades jurídicas independientes, creándose una tercera empresa con una nueva razón social. La fusión implica el traspaso de bienes, derechos y obligaciones de una o varias empresas a otras que asumen tales bienes, derechos y obligaciones, desapareciendo las primeras para dar lugar al nacimiento o fortalecimiento de otra empresa. La fusión de sociedades. La fusión de sociedades es el proceso mediante el cual dos o más empresas se combinan en una sola unidad empresarial. A continuación se describen las etapas típicas de este proceso. 1. Identificación de empresas. El primer paso es identificar las empresas que se fusionarán. Esto puede ser resultado de una estrategia de inversión o una oportunidad de adquisición. 2. Análisis financiero. Una vez que se han identificado las empresas, se debe realizar un análisis financiero exhaustivo de cada empresa para evaluar su salud financiera, su historial de ingresos y gastos, su potencial de crecimiento y otros factores relevantes. 3. Valoración de empresas. Se debe realizar una valoración completa de cada empresa para determinar su valor de mercado. Esto es esencial para determinar la proporción de acciones que se transferirán a cada accionista en la fusión. 4. Negociación de acuerdos. Una vez que se han completado los pasos anteriores, se deben negociar los términos de la fusión, incluyendo la proporción de acciones que cada accionista recibirá después de la fusión. 5. Documentación legal. Después de llegar a un acuerdo, se debe preparar la documentación legal necesaria para formalizar la fusión. Esto incluye la preparación de un acuerdo de fusión, una escritura de propiedad y otros documentos legales pertinentes. 6. Aprobación regulatoria. En algunos países la fusión de sociedades requiere la aprobación de los reguladores gubernamentales. Por lo tanto, se debe obtener la aprobación regulatoria antes de proceder con la fusión. 7. Implementación de la fusión. Una vez que se han completado los pasos anteriores, se debe implementar la fusión. Esto implica la transferencia de acciones y la consolidación de las operaciones empresariales. 8. Integración de empresas. Después de la fusión se debe realizar una integración completa de las operaciones empresariales de las empresas fusionadas. Esto puede incluir la consolidación de departamentos, la reorganización de la estructura empresarial y otros cambios necesarios para crear una sola unidad empresarial.